Buen día, hermanos. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y les saludo en este viernes. Ya estamos llegando al final de esta segunda semana de Cuaresma. Y qué manera tan hermosa de terminarlo. Este viernes, la primera lectura del libro del Génesis nos habla de una parte de la vida de José. Y mañana sábado, el Evangelio nos habla de uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, que es el Hijo Pródigo. Pero el día de hoy, este pasaje de San José, de José el Soñador, se es conocido como José el Soñador. Yo los invito a que lean la historia de José en la Biblia. Hay incluso una obra de teatro que se llama José el Soñador. A mí me tocó la oportunidad de verla. Si ustedes un día la ven anunciada en algún teatro o en sus parroquias, la llegan a escenificar, véanla. La historia de José es muy hermosa. Hoy nos narra el capítulo 37 del Génesis, versículos 3 al 4, 12 y 13 y del 17 al 28. Y nos dice cosas muy interesantes, muy aleccionadoras. Nosotros como padres de familia, cuando tienes varios hijos, decimos que los amamos a todos por igual, pero la verdad es que siempre hay uno con el que más te identificas, a lo mejor es el que más se parece a ti, o a lo mejor el que más lata te da es el que más procuras. Pero qué importante es que aun y cuando sea natural que siempre haya la preferencia sobre alguno, qué importante es que eso no sea tan marcada, que eso no se note en tu trato con los demás y cómo les expresas el amor a tus hijos. Porque hoy esta historia de José nos habla, Jacob tenía 12 hijos, que eran las 12 tribus de Israel. Pero dice aquí, porque lo dice textualmente, dice Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. O sea, no solamente tenía razones para amarlo más, sino que lo demostraba. Siempre le daba lo mejor a él y hacía muchas diferencias sobre los demás. Y fíjense las consecuencias. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle su palabra. O sea, eso generó que entre los hermanos había un ambiente de celos, de rencor en contra de José. No solamente llegar a odiarlo, sino que incluso intentaron matarlo. Y aquí nos habla cómo, aun y cuando los demás hermanos querían matarlo, siempre había dos que no estaban de acuerdo, pero aún fueron cobardes. Dentro de la prudencia que querían mantener, eran cobardes. Porque uno era Rubén. Rubén les decía, oye, en lugar de matarlo, pues vamos a dejarlo en un pozo y ahí lo dejamos abandonado. Él quería después llegar y rescatarlo, pero ¿por qué no tuvo la valentía de defenderlo en ese momento? Y Judá, cuando vio que venían unos mercaderes, dijo, pues mejor vamos a venderlo y así nos beneficiamos. Lo que él quería era que no lo mataran, porque decía, a final de cuentas es sangre nuestra. Pero siendo Judá y Rubén prudentes que trataban de defender a José, no tuvieron la valentía de hacerlo y prefirieron venderlo y sacar ganancia y luego engañar a su padre, a Jacob, diciéndole que lo había matado, lo había matado un animal. Entonces, qué importante es esto. Digo, ya después ustedes al ver la historia completa de José, van a ver cómo Dios, aún aquellas circunstancias que te pasan a ti, que pueden ser lo más malas, como José que fue traicionado, que fue vendido, estuvo como esclavo, que estuvo en la cárcel, sin embargo, después se convirtió en una persona muy especial en Egipto, muy cercana al faraón. Incluso fue motivo para la salvación de su pueblo, de su familia, cuando hubo una gran hambruna. Pero bueno, eso viene en otros pasajes. Ahorita es meditar cómo hasta de las cosas buenas Dios puede sacar el bien. Y nosotros tenemos que tener fe y esperanza en que, como dice la Biblia, todas las cosas suceden para el bien de los que aman al Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43 y versículos 45 y 46, Jesús les hace una parábola. Viendo Jesús cómo era el comportamiento de ellos, les hace una parábola en la cual una persona tiene un lagar, un campo completo y un viñedo y lo deja bien protegido, pero lo deja en arrendamiento a otras personas. Y cuando llega a exigir el fruto de ese trabajo, empiezan a matar a los criados que envía y al final manda a su hijo y a su hijo también lo matan. O sea, lo que les está dejando ver en esta parábola es la historia que ha sido del pueblo de Dios.
que mata a los profetas, que persigue a los profetas y que incluso al final les dice hasta el hijo lo van a matar. Y Jesús, tan inteligente como siempre, los hace parte del final de esta historia, porque él los hace como Natán lo hizo como Natán en su momento lo hizo con David. Le dice el Señor, ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? O sea, Jesús quiere que ellos mismos se den cuenta de cuál es el posible castigo para ellos por seguir actuando como lo hacían sus padres anteriores que apedreaban a los profetas. Ellos le dicen, dará muerte terrible a estos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen su fruto a su tiempo. Y entonces Jesús le lanza la sentencia, como lo hizo Natán con David cuando le dijo, pues ese hombre eres tú, ese hombre traicionero eres tú, que tomaste a la mujer de Urías. Aquí les dice a ellos, entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Y les dijo, por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Y entonces, como dicen los jóvenes, ahí les cayó el 20, que les estaba hablando a ellos, que se refería a ellos. Y en lugar de decir, caray, pues Jesús nos está advirtiendo que vamos mal, al contrario, se enojan tanto, se encolerizan tanto que quieren aprenderlo, quieren meterlo a la cárcel. Y como vemos después, pues hacen planes para matarlo. Entonces aquí esa ha sido la historia de la humanidad, desde Abel asesinado por su hermano Caín, José traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, hasta Jesús llevado a la cruz por su mismo pueblo que antes lo seguía, y hasta nuestra historia actual, que vemos la violencia siempre presente en nuestra vida, en el periódico, y en todo vemos cómo la violencia está muy presente. Pero la esperanza es que nos da la historia de Jesús, que la muerte, la violencia no es la que triunfa. Triunfa el amor, triunfa la esperanza, triunfa Jesús por sobre cualquier cosa. Por eso, si queremos estar del lado de los triunfadores, tenemos que estar del lado de Jesús. Aunque las apariencias digan otra cosa, aunque lo veamos en la cruz, aunque lo veamos viviendo una pasión y una muerte, sabemos que eso fue necesario para poder vencer a esa muerte y que de ahí nosotros también podamos salir vencedores de la muerte cuando nos toque pasar por ese trance. Sigamos meditando la palabra de Dios, hermanos, sigamos alimentándonos de ella, sigamos llenando nuestro corazón de ese amor tan grande que Dios que tiene con nosotros, pero sobre todo para que ese amor con el que nosotros nos llenemos, podemos compartirlo con los demás. Tú tienes que compartir el amor con tu padre, con tu madre, con tu esposa, con tus hijos, que te vean un hombre lleno de amor porque tienes el corazón lleno de Dios. Te doy la bendición, esperando que esto sea una realidad en tu vida, que te sientas y no solamente te sepas amado por Dios, que sientas ese amor en tu corazón y que así como Dios quiere que tú seas feliz, tú puedas ser ese motivo o ese artífice para que los que están a tu alrededor también sean felices. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y que tengas un día lleno del amor de Dios.